Arrastirion, eskerrik asko, etortxagatik, mil esker, gurekin konpartitzagatik momentu hauek. Eta bai, momentu historiko hauek, hemen gaude, Oteizaren alde, Oteizari esker, eta Oteizaren erruz ere bai. Gracias a todos por venir, por compartir este momento, esta ya sala tan bellamente repleta. Tenemos el enorme regalo, privilegio, lujo de contar con la presencia de Víctor Erice, que conoció personalmente a Jorge Oteiza, su faceta de cineasta sobre todo, porque como nos va a contar, lo conoció tanto en el País Vasco como en Madrid, cuando Jorge era espectador del Cineclub, espectador con una asiduidad tremenda, ¿no?, del Cineclub de Irún. Ellos iban a verle, ahora nos contará, pero luego también tuvo la suerte de conocerle en su etapa en Madrid cuando Jorge estaba creando Acteón en las manos, ¿no? Entonces yo creo que es un testimonio muy válido, muy importante, porque luego lo que vamos a ver es ese Oteiza que no llegó a rematar, a acabar el cine, pero Víctor nos va a poder contar un poco el estadio previo de Jorge. Gracias, Víctor. Bueno, yo debo confesar que he venido sobre todo como espectador, ¿no? Y he aceptado la invitación de Óscar con mucho gusto para decir algo. No lo puedo decir a propósito de los apuntes que se van a ver a continuación porque los desconozco. Sí puedo dar algún testimonio de una cierta época, esa época de juventud que coincide con el aprendizaje en un orden de la vida muy amplio que no es solamente el del cine, ¿no? Con un grupo de amigos míos, yo he vivido en Donosti hasta que me fui a Madrid a estudiar, pues nos trasladábamos al Cineclub de Irún, estoy hablando del final de los años 1950, siempre con la esperanza de que Jorge Oteiza apareciera por allí. Y de vez en cuando, efectivamente, se nos aparecía. Y recuerdo que para nosotros tanto más importante que la película que se proyectaba en el Cineclub era justamente lo que Jorge Oteiza decía en el coloquio que seguía a continuación. Ni que decir tiene que lo monopolizaba en absoluto y que para nosotros nos produjo una impresión extraordinaria porque jamás habíamos oído hablar de las películas de la manera en que él lo hacía. Y ya posteriormente, a raíz de esa experiencia, pues también tuve el privilegio de visitarle en la casa de la Avenida de Francia, en Irún, que compartía con Néstor Basterrechea. Digamos que el segundo capítulo transcurre en Madrid. Yo, con otros estudiantes vascos, había ingresado en la escuela de cine, ¿no? Y Jorge llegó allí para, trabajar en el que fue su proyecto así, digamos, más rotundo, más sólido, de hacer una película. Era el tiempo de la preparación de Acteón, que fue uno de sus proyectos frustrados, como tantos otros, ¿no? Y recuerdo que cuando nos reuníamos con él, nos echaba unos rapapolvos extraordinarios, porque nos decía que estábamos perdiendo el tiempo dedicándonos a asistir a la escuela de cine, ¿no? Que eso era inútil, que no... En fin, ahí ya digo que tenía algo de razón, porque en la escuela de cine el profesor de Historia del Arte era el señor Camón Aznar. Imaginaros. Pero en nosotros había una voluntad, una pulsión muy fuerte de tocar por primera vez una cámara. Eso que hoy día está al alcance de casi todo el mundo, en ese tiempo, estoy hablando ahora de 1960, era algo excepcional. Nosotros teníamos una necesidad que quizá Jorge no comprendía del todo, de experimentar, trabajar con una cámara cinematográfica. No teníamos ni posibilidades económicas ni de poseer una, y
Y en ese sentido, para nosotros la escuela era muy importante. En el orden estético, qué duda cabe, era nuestra referencia. Y de hecho, en el año 63, cuando se publica Quousque Tandem, ese libro se convirtió poco menos que en el breviario de toda una serie de personas, entre las que me cuento. Influyó de tal manera que prácticas cinematográficas como la de Paulino Biota, unido a Santos Unzunegui, y que hicieron contactos, está directísimamente inspiradas la película en ese libro, ¿no? Un libro verdaderamente que nos sirvió para remover todas las ideas que teníamos, ¿no? Ahora, ¿por qué fracasó como en el cine, digamos? Pues es difícil de señalar una sola razón, un solo motivo. Yo pienso que si, por ejemplo, hubiera podido acceder al vídeo, como en la actualidad, si más hoy hubiera sido un hacedor de películas, no alguien que había reflexionado sobre el cine, sino también un hacedor de películas. Pero yo sentí mucho no equivocarme, pero verdaderamente yo predije que Acteón nunca la iba a llegar a hacer, ¿no? Porque respondía a un modelo cinematográfico, me refiero a la producción y la productora que había detrás, que era X Films, que era sostenida por Huarte, que era, como sabéis, el mentor, mecenas de Jorge, pues tenían unos criterios hasta cierto punto convencionales, y donde además a Jorge le emparentaron con el cineasta catalán Jordi Grau, que en aquel tiempo al menos tenía un cierto prurito de autor. Entonces entraron, en vez de no, quizás se puede explicar o se puede comprender, no tuvo respecto a las ideas de Jorge una actitud de humildad, sino también él de confrontarse con otro creador. Quizá lo que mejor hubiera convenido al proyecto es poner a disposición de un simple técnico para caminar hacia adelante. No, eso no se produjo. Donde tampoco hay que descartar en la especial disposición que tuvo a lo largo de su vida para el fracaso. Lo propio de un artista visionario, y Jorge Oteiza lo fue, hasta las cachas, de un artista visionario, es fracasar socialmente. Y la tarea el fracaso del héroe se corresponde con el impulso que le lleva a establecer una dimensión, salirse lo que podríamos llevar fuera de la historia. Y en ese sentido podemos contemplar su actividad como una serie de fracasos inevitables. Pero lo que importa es lo que socialmente este fracaso libera al aire, que es lo propio de las utopías. Realmente fue el peligro que le acecha hoy día, yo no sé el conocimiento, tanto a la figura como a la obra de Jorge Oteiza, es justamente el que su memoria se sumerja en los lugares o en el lugar de la leyenda, una leyenda que él contribuyó a forjar, él con sus actos, ¿no? Esa leyenda nos dice, o proclama o lanza al aire la imagen del artista incomprendido, fracasado. Pero, por otro lado, nos dice que lo mejor de la obra de Jorge Oteiza pervivirá siempre en los dominios del mito. Su actividad específica, sus proyectos cinematográficos. Él decía en el tiempo de Acteón que Acteón no iba a ser su primera película, sino su última escultura. ¿Cómo cabe entender esto? ¿Cómo cabe entenderlo? Es difícil, yo no me hago una idea.
de qué podría ser eso. Pero bueno, así, a brochazos. Tengo interés en ver estos apuntes, que ya sé que solamente serán unos apuntes. Lo importante, como de él, era su capacidad para remover las ideas establecidas, para remover todas las convenciones. Era un agitador, probablemente un conspirador frustrado, un personaje barogiano hasta las cachas, ¿no? Abinadeta era uno de sus personajes favoritos y, en fin, remitirse a su obra. Y aquí, que está tan cerca, ¿no?, en un museo maravilloso, a mi modo de entender, pues lo que debemos hacer es cultivar su memoria, su legado, porque yo creo que todavía sigue diciéndonos muchas cosas. Yo he pertenecido, lógicamente, a esos discípulos. Lo propio de todo discípulo es echarse a dormir mientras el maestro vela, ¿no? Y esto nos pasó a muchos. Muchas gracias, Víctor. Eskerrik asko. Hablando en este ciclo, ¿no? Oteiza, lo que vamos a ver es ese cineasta de papel, no de celuloide, ¿no? Como también se puede ver en la obra que hemos publicado, ¿no? Ese cineasta que no llega a rodar, pero que sí que hace esbozos, y en ese esbozo pues tiene una frescura, una agilidad, una pureza también, ¿no? Y ha sido una investigación en la que hemos podido hurgar en el museo, como nos ha contado Víctor, ¿no? Agradecemos a la gente del museo, agradecemos también a Pilar Oteiza la colaboración para poder armar esta investigación. Yo lo llamo una investigación donde es como cuando encuentras piezas sueltas, pero no encuentras. Bueno, también aparece un poco el hilo que puede haber entre esas piezas sueltas, pero yo creo que en esta pieza que vais a ver hemos merodeado en ese interrogante. Oteiza, el signo que más utiliza en los márgenes de los libros es un interrogante. No pone un asterisco, no señala con una flecha, siempre planta un interrogante. Y yo creo que aquí en esta investigación pues hemos merodeado en ese cine que no existió, pero que pudo existir. Y no solo cómo pensaba él que se debía hacer una película, sino también por qué. Hay una parte central que es un archivo sonoro que para mí es un poco la joya de lo que hemos encontrado, y es un discurso que tiene él precisamente al hombre en la oscuridad de la sala del cine. Como sabéis, Oteiza tenía esa frase de que el hombre que le huye entra en el cine, esa frase en la que fracasamos poéticamente nosotros también con La lluvia, porque nos la borró en 1 hora lo que nos costó en 5. Yo creo que a él le hubiera encantado eso, ¿no? En 5 horas lo que hicimos es estas cosas involuntarias como el terremoto de esta mañana, ¿no? Yo creo que es una llamada de atención al hombre, y el hombre, la mujer que huye, que somos todos nosotros. Oteiza tiene una grabación, una locución que se va a dirigir a nosotros de tú a tú, y yo creo que es, no sé, este ritual de oscuridad común que tiene quizás los días contados, porque los festivales también, o el consumo del cine se está haciendo cada vez más individual y menos como lo tenemos aquí presente, ¿no? Ahí explica él por qué hay que hacer cine, ¿no? Yo creo que es interesante ver cómo se puede armar una película, pero también por qué necesidad tenemos de esperar al hombre que huye en la sala de cine, no en la escultura o en la poesía, donde él reconocía que ese hombre no entraba, ¿no? Y por eso el paso que hizo al cine, ¿no? Dijo, en la escultura yo he llamado a ese hombre, en la poesía he puesto 2 palabras, espero pero no viene. Entonces es en la sala del cine donde hay que esperar a ese hombre que huye. Gracias a todos por venir. Si queréis continuar con Oteiza, mañana esta sesión se repite a las 5, si queréis recomendarla, pero a las 8 de la tarde tenemos el viaje final del festival, en el que Oteiza y el otro tema del festival, que es el vuelo, se unen. Y Oteiza, que escribía mucho sobre el vuelo. Hay un poeta donostiarra, Carlos Aurteneche, que dice: en Oteiza todo es vuelo hasta la caída. Os invitamos a venir a esa sesión, que sobre todo él habla también, es una obra de teatro con cine basada en sus ideas. Oteiza dejó cosas muy curiosas como el diálogo con un ser alado, cómo filmar la luna. Pues esos pequeños detalles que hemos encontrado los vamos a representar con un Oteiza de carne y hueso. Y todo eso va a ser un aperitivo para el film final, que es el viaje a la luna del armenio Pelekian. Yo creo que los armenios y los vascos siempre han tenido este hermanamiento que mañana también vamos a intentar demostrar en un viaje a la luna, que no deja de ser un viaje a lo desconocido. Y creo que no conviene nunca llegar, ni Oteiza
ni Pelequian quisieron llegar, sino lo único que hace falta es viajar y nunca llegar. Gracias, mila esker. Era para hablar un poquito con Víctor, dice, en cuanto al asunto de que en aquella época, no sé si he entendido bien antes, que al no haber la tecnología disponible hoy en día, pues como que no hizo cine, ¿no? Entre otros motivos. Pero bueno, esto no sé si me convence de todo o bueno, simplemente te pregunto porque le conocías directamente en relación al cine. Bueno, en los 60 se hacía Super 8, en casa hacíamos también cine doméstico, como quieras, ¿no? O si era más una postura suya o un conflicto quizá, porque a él el movimiento aplicado, o sea, la cinestesia, aplicado a la escultura lo detestaba. Detestaba Calder, detestaba que la escultura se moviera porque decía que ese movimiento le viene de la vida y no del arte. Junto con James Joyce, ¿no? La estasis y la estesis, ¿no? O sea, la estética tenía que ser estática. No sé qué puedes decir al respecto. Quizá yo me he expresado mal, efectivamente en esa época se rodaba ya, en formatos bastante accesibles, ¿no? Y no solo ya en esa época, basta pensar en las obras que la vanguardia, artistas plásticos como Man Ray, etcétera, hicieron películas que no eran grandes de producción, ni mucho menos, donde su autoría era total, y su independencia era casi total. Ya digo que es un conjunto de circunstancias, ¿no? Por un lado, el concepto de producción, que chocaba un poco lo dominante en ese tiempo, sobre todo dentro de lo que era el cine de la época, el cine hecho aquí, ¿no? Desde el punto de vista industrial. Bueno, era un conjunto de circunstancias, pero, por ejemplo, esa alusión a Joyce, él decía que el Ulises había que filmarlo página a página. No sé qué hubiera supuesto eso, ¿no? Pero verdaderamente, en fin, él lo decía, ¿no? Yo creo que él era un provocador sobre un torrente de ideas, ¿no? Ahora, luego, el cine tiene en su propia naturaleza como dos almas, ¿no? A las que siempre se han definido, ¿no? Por un lado, de un modo convencional se ha dicho es arte e industria, ¿no? De un modo convencional. Pero por otro también es que obliga al mundo de las ideas, al mundo de las figuraciones más, a encarnarse en la realidad, a tomar contacto con la tierra. Y sabemos que bueno, el cielo para Jorge Oteiza era lo fundamental, ¿no? Quizá en ese debate está la raíz, bueno, de muchas de las frustraciones que tuvo. Es un debate extraordinario, ¿no? En su significación, pero que justamente el cine tiene esa cosa. Además, porque el artista plástico dispone de la impunidad que le da la utilización de un tiempo individual particular. Y desde luego en la historia del cine, hasta tiempos muy recientes, donde afortunadamente se puede hacer películas prácticamente uno solo, yo he hecho algunas películas solo, era un tiempo colectivo, que se hacía juntándose con un equipo de personas. Y el tiempo ya no era un tiempo estrictamente individual, era un tiempo colectivo. Y además rotulado por las condiciones de producción, donde estaba abolido el azar, entre otras cosas, en un sistema de producción. Entonces es un conjunto de circunstancias, ¿no? Y del Cineclub Tirún, ¿recuerdas qué cine realmente alababa él? ¿Qué tipo de cineastas o alguna película en concreto en aquellas conversaciones? Bueno, yo recuerdo, y además hay constancia de ello, la proyección del año último en Marienbad, por ejemplo, que es una película de la que habló mucho y que verdaderamente
lo que él dijo era mejor que la película. O sea, yo la verdad, ¿no? La veía como una película muy literaria, y lo es, Rob Rillet en el guión, pero la visión que tenía él, bueno, no sé hasta qué punto el conocimiento, en lo que he visto, si me permitís dar alguna opinión, en lo que nos ha sido mostrado, el primer fragmento, esa filmación en el campo, donde la cámara se pasea, a mí me ha recordado fragmentos de Jonas Mekas. Jonas Mekas, en el año 66, en el Festival de Pesaro en Italia, presentó en Europa la primera gran retrospectiva del cine underground norteamericano. Tuve ocasión de estar allí y me acuerdo que Jonas Mekas se paseaba por todas partes con una payarboles de cuerda y se te encontraba a ti inmediatamente, sin encuadrar de ninguna manera, filmaba pero unos segundos nada más. Me ha recordado esa pulsión, ¿no?, por la captación de las cosas tan directa y tan fragmentaria, donde la cámara va unida a la experiencia de lo cotidiano, pero sin formalizar, ¿no? Es curioso que estas películas no han pasado por la fase del montaje siquiera, aunque él se anuncia como montador, eso es revelador, ¿no? Y del fragmento en que habla el espectador del cine, a mí me parece un testimonio muy de la época. Bueno, a mí me parece sobre todo que tiene que ver con su poesía. O sea, es decir, yo a veces lo estaba oyendo y escuchando como algunos de sus poemas. Pero más allá de eso, lo que hay es algo muy consustancial de ese momento histórico, de esa época, que es el cuestionamiento del espectador. El cuestionamiento, que es lo que lleva a cabo la modernidad en el cine, ¿no? Digamos que era sacar al espectador de sus casillas, que decía Valdelomar, ¿no? Al que Oteiza admiraba tanto, sacarle de sus casillas, conmoverle, para romperle su estatuto de espectador pasivo, contemplativo. Hay un llamamiento ahí y somete al espectador, por un lado, a eso, y luego un cuestionamiento del relato, que también es muy propio de esa época. En definitiva, era el más moderno. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Tenemos todavía tiempo, o sea... Por ahí, Mercedes, por favor, sí. No, si podías hablar un poco más de esa relación de Oteiza, Valdelomar, porque decías que alguna de las películas de Valdelomar podría haberla hecho Oteiza, y cuando Carlos Mubiro hizo una retrospectiva aquí de Valdelomar, vino el que estaba casado con la hija de Valdelomar, Sí, y Oteiza... Sáenz de Buruaga, Gonzalo Sáenz de Buruaga. Y Oteiza quiso conocerlo porque lo admiraba mucho, como habías dicho, ¿no? Y también como otro visionario, y tú has hablado también de Valdelomar muchas veces, ¿no? Sí, bueno, coincidían verdaderamente en esa voluntad de conmover al espectador, sacarlo de sus casillas, o sea, de su lugar confortable, ¿no? Que es el tipo de espectador que cultivó el idealismo, las grandes construcciones formales de Hollywood, ¿no? Ese espectador al que hay que seducir, del que se requiere simplemente una actitud pasiva, contemplativa, eso, en fin, que ha dado lugar a expresiones populares, esto es el cine, esto es como el cine, ¿no? Pues es establecer esa distancia. Valdelomar contemplaba la proyección de una película casi como un acto no solo de redención de la realidad, sino también con una especie de voluntad de carácter religioso. Yo pienso que también Oteiza es un artista religioso, lo pienso absolutamente, y que es algo más que un artista. Es decir, yo creo que Eduardo Chillida es un extraordinario escultor, maravilloso escultor. Oteiza es algo más que un artista. Es un gran artista, Oteiza fue algo más que un artista. ¿Qué se puede entender por eso? Pues se puede entender que para él lo más importante era la educación.
y que el arte en general no era más que un proceso a través del cual el hombre contemporáneo angustiado, llevaba a cabo una suerte de cura. Creía en el poder curativo del arte, para que ese hombre angustiado, contemporáneo, pudiera de alguna manera acceder a su estatuto de hombre y poder entregarse a la sociedad. Y él cumplió o trató de cumplir esa tarea desde el momento mismo en que abandona su investigación formal con la escultura. Por eso digo que es algo más que un artista. Y en eso yo lo emparentaría con otros procesos de grandes directores cinematográficos como Rossellini, que lo más importante para él en la última etapa de su vida fue la educación, es decir, el ciudadano. No recuerdo ya exactamente Valdelomar, lo que pasa que jugaba con unos conocimientos, era un gran inventor, donde se dan las dos características, es decir, por un lado es un investigador, pero por otro lado inventa cantidad de cosas. Jamás o muy difícilmente sus películas se han visto en las condiciones que él las imaginó, donde había el sonido diafónico. Yo me acuerdo en el Festival de Donosti de 1959, que nunca podré olvidar, vi las primeras películas de Valdelomar. Y el hombre estaba allí en una sala intentando arreglar el sonido, fracasando también, pero verdaderamente fue una experiencia extraordinaria, yo no había visto. Se puede entender también porque Valdelomar en Fuego en Castilla, esa película que ha utilizado toda la imaginería barroca, religiosa del Museo de Valladolid, está la escultura presente y cómo la trata. En definitiva, en la coincidencia entre ambos, yo creo, es esa voluntad de conmover radicalmente al espectador, de sacarlo un poco de sus casillas. Aquí en lo que hemos oído de él, está constantemente haciendo esa demanda. Se le entiende a Rafa, pero lo suficiente. Yo más lo veo como un texto de raíz poética, fundamentalmente, ¿no? Era un título que tenía provisional para elegir a Itziar, ¿no? Que era Curación de la muerte. Por eso, pues, yo creo que también el destino final de ese discurso hubiera sido un poema, pero bueno, no acabó en ningún papel, sino que se quedó ahí en el aire, ¿no? Y no sé, a mí me gusta, por ejemplo, yo me imagino a él también con esa pulsión, ¿no? La pulsión con la que filma también es la pulsión con la que habla, ¿no? Parece que acaba exhausto y suelta la grabadora y la recoge Itziar, ¿no? En ese gesto tan elegante, y me parecen impresionantes las palabras de Itziar, ¿no? Que dice, este texto que si no recomienza nunca se termina, ¿no? ¿Han oído ustedes la voz y el corazón de mi marido? No, ahí hay un sentimiento que lo domina todo, ¿no? Una pasión incluso, ¿no? que lo domina todo. Y también yo diría un gran sentido del humor, Era interesante, estuvimos con las primeras sesiones cineastas que se han apoyado en Oteiza, han salido de una idea, y Juan Carlos Quindós yo creo que concluía con una cosa muy interesante, decía, todos hemos partido de una palabra, ¿no? Aunque haya una película basada en una escultura, al final es una palabra la que nos ha conquistado, ¿no? Y yo creo que en estos, yo mismo reconozco, ¿no? Yendo a este discurso, no sé por qué me acompaña estos días el traigo un caballo de la mano, que lo suelta ahí, no sé por qué. Son imágenes. Hemos visto caballos, para él también era un animal totémico. Sí, él proyecta imágenes constantemente. Ese es el oficio de poeta, ¿no? Él que tenía una visión, yo creo que lo que está en el presente siempre es el mito de los orígenes, ¿no? Que es el propio de la poesía, el mito de los orígenes. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ahí, por favor. Sí, yo es que me ha extrañado una cosa muchísimo, y ya que estoy aquí y puedo preguntarlo, la forma de grabar tan especialísima de él, en eso que hemos visto al principio de todo, y luego al final, lo de Aránzazu y lo que habéis, ¿no? Como ha dicho Víctor, que eso está grabado como él lo hizo y que no hay montaje. Entonces, yo no sé si he notado eso o alguien más ha notado, que efectivamente lo que está grabado con esa, yo he visto muy poco Super 8, o sea, no puedo distinguir si una cosa grabada en Super 8 resulta así
o era propio de él, de Oteiza, porque a mí me daba la impresión de que él no estaba grabando con una Super 8, sino que estaba mirando con prismáticos. Hombre, yo creo que hay planos sobrantes, está claro, ¿no? Y el último plano yo creo que es un plano que él se olvida. Hay uno de coche que llega, pero yo creo que hay uno que es el plano que te olvidas de apagar la cámara, ¿no? Porque ahí está todo como está, porque lo que hablamos al principio, el sentido de esto es dar el apunte entero sin saber qué pudo hacer luego con ello, ¿no? Podemos pensar, hablando convencionalmente, que eso era el copión, ¿no? Lo que llamaríamos el copión, y que no ha llegado a montarlo, se ha quedado tal como lo filmó, ¿no? Por eso, de la primera película yo creo que sí que parte con una intención familiar, es una excursión campestre, pero a mí me parece que ahí demuestra algo porque la familia, nunca mejor dicho, sale del campo. Él hay un momento que va al campo, pero abandona a la familia en cuanto empieza a ver... Y va 2 días, porque por la ropa de Itziar también investigamos que no está 2 días, está diferentes días y espera también que caiga el sol en un momento, ¿no? Para ver esas colinas también con otra luz. Y la familia realmente de 8 minutos, ¿no? Es verdad, a mí me gusta que también en este copión hay una intención familiar, pero una intención familiar que se abandona y se va a otro lado, ¿no? ¿Tú conociste también a Oteiza con una cámara en la mano? Sí, no, con una cámara no, haciendo como que tenía una cámara, no. Pero es que, la verdad, estoy con ganas de decir una cosa para ver qué os parece a todos. Y que creo que puede faltar, que podemos añadir. Yo lo que veo es a un niño. Lo que he visto es un niño. Y Víctor ha mencionado al poeta, está el artista, el poeta, pero yo creo que la palabra que falta y que me parece que es la base de todo, que es la base del arte, que es la base de la poesía, es el niño. Entonces yo creo que Oteiza es un niño, Oteiza es un gamberro, Oteiza es un niño furioso, Oteiza tiene el capricho del niño. El niño es caprichoso, el niño hace lo que le da la gana. El niño luego justifica lo que hace, se inventa cosas, o las ha pensado locamente, porque el niño es un loco también. Y yo creo que eso que Oteiza hizo con Tomavistas es, como tantas veces se ha dicho, como a veces se reprocha al arte moderno, como si fuera un reproche, pero en realidad es una verdad. Esa cosa que quiere herir, que hemos oído muchas veces, de una vanguardia pictórica, de dice, eso lo hace un niño, eso lo hace mi hijo. Se dice para ofender, pero es que es verdad. Es que es verdad, el arte es lo que hace un niño que juega, un gamberro. Y yo lo que he visto con el Tomavistas, por más vueltas que le dé Oteiza, que el niño también intelectualiza a su manera, es lo que haría un niño con un Tomavistas. Papá, déjame la cámara. Y un niño haría eso. Y eso es una chapuza, y a la vez es de una pureza que abre posibilidades, y esas posibilidades las ponemos nosotros, ¿no? Pero quería introducir sin más, sin intelectualizar yo mismo más, la palabra niño. Y también decir que lo que me ha fascinado, que es una cosa muy tonta, pero la quiero decir, es que efectivamente en la grabación, cuando Itziar toma la grabación y añade algo más, está muy bien lo que hemos dicho de esa actitud de Itziar y del humor que ha apuntado Víctor, pero a mí lo que me ha fascinado es que a la vez, y ahí sí, vaya, no es el momento, pero sí podría decir algo de una experiencia que tú has mencionado en casa de Oteiza, pero a la vez me fascina que por otro lado Itziar no le hace caso. Hay una imagen fantástica para mí, que es que Itziar está haciendo punto. El otro está, los apóstoles, las laderas, las montañas mamíferas, y la otra está con unas gafas, digo la otra deliberadamente, ¿no? Haciendo punto, como diciendo, este hombre, pues, ¿no? Ya veremos en qué acaba esto. Eso me fascina. Y además me recuerda, y acabo, a una escena que no tiene nada que ver, Víctor, Óscar, espectadores, pero porque, por analogía, no sé si os acordáis, en la película de Truffaut, La Noche Americana, no sé por qué me he acordado, creo que es una maldad lo que voy a decir, pero aquí, de quien se acuerde de La Noche Americana, hay la mujer
de un miembro del equipo que está molestando, que va con una silla plegable, se sienta en medio del rodaje y el director dice, a ver, esa mujer, que la quiten de ahí. No, bueno, eso pasa en la noche americana. Está haciendo punto aquella mujer de la noche americana y se mete en el plano. ¿No? Bueno, es una analogía, una pequeña gamberrada, me permito. Pero esa era un miembro del equipo de rodaje. Esa figura es frecuente en los rodajes. Hay alguien que ha terminado de peinar a los actores, a las actrices, y la peluquera, esperando, se sienta a hacer punto. Es una figura que se repite. Y en la película de Truffaut era una mujer que estaba en el equipo mismo, no era una visitante. Sí, bueno, yo le tengo que dar las gracias porque me ha aclarado la sensación que yo he tenido viéndola es esto, que era un niño al que le han regalado una cámara y se pone a hacer lo que ha hecho. Que por otra parte, a mí me parece que no, eso no sé yo lo suficiente como para saber si con esa máquina, con eso tomavistas, con eso se grababa de esa manera o era él. Pero me iba parecido, efectivamente, un niño prescindiendo de la familia, de la mujer y de todo el mundo y de lo que estaba en Basquel, a lo suyo. Y eso sí, a unas horas, a distintas luces, y al final de todo, cuando está grabando el apostolado de Aránzazu, más todavía. Porque ahí, para mí, me está grabando, eso está jugando. A mí es la sensación que me ha dado en las dos, que está verdaderamente jugando con esa. Y lo que yo quería preguntar después, ¿qué habría hecho si hubiera tenido un vídeo, un aparato para hacer vídeo, otra cosa? ¿Qué habría hecho? ¿Habría hecho lo mismo? Si hubiera querido, hubiera hecho. Oye, por favor, no hemos oído las palabras porque es que cualquier cosa menos que Jorge Oteiza era un niño. O sea, eso, perdóname, pero en absoluto. No era en absoluto. Y otra cosa. Dejar hablar, por favor. A ver, y otra cosa. Que Icía pasara de Jorge Oteiza y no le hiciera caso. Es desconocer totalmente cuál era la relación de Icía y Jorge Oteiza. Totalmente. Y yo creo que Víctor, que lo conoció y seguro que tuvo que conocer a Icía, que estaba en un segundo plano, pero que estaba absolutamente dedicada a Jorge Oteiza y a lo que él necesitara. Absolutamente. Y ella hacía punto. Claro que hacía punto. Y leía el periódico. Y planchaba. Y planchaba y hacía todo lo que tuviera que hacer. Y estaba al servicio, y al servicio, como ha dicho él, que me ha emocionado. Las palabras de mi tía Icía me han emocionado, porque es que realmente ella estaba apoyando a Jorge. Totalmente, soportándole porque era, sí, soportándole porque era muy difícil vivir con Jorge Oteiza, era dificilísimo, y ella pudo hacerlo, y eso yo creo, el decir que Jorge Oteiza, que esas películas eran unas películas de un niño, es que no conocemos a los niños, ni a Jorge, entonces perdonadme, pero tenía que decir. Nos agradece la riqueza que hay en la sala, ¿no? De comentarios también. La riqueza de personas. Unido a eso quería decir una cosa. Una persona con esa fuerza, ¿no? Como parece Dios, no anula al resto, o sea, mueve al espectador. ¿Pero para qué le mueve? Si sus ideas son tan fijas y tiene tanta personalidad, ¿qué hace el espectador? ¿Quedarse así o cómo? Aparte de que la mujer negocine, el espectador hace así. Yo creo que sus ideas no eran tan fijas. Yo creo que no eran tan fijas. Y estaba bien. Puede dar esa impresión por la pasión que ponen las cosas. Lo que yo creo que es extraordinario en él es que, partiendo de la poética de las vanguardias que ha girado siempre alrededor de la muerte del arte, él se remonta, ¿no?, al proyecto europeo para una nueva sacralización del arte por otros caminos. Lo que es llamativo porque el tema de la muerte del arte está ahí en todas las vanguardias, y partiendo la originalidad de él, que es el mayor mitificador de eso que se ha dado a llamar el alma vasca, o si es que existe. Pero tú a él no le ves el matador, tú no le ves el castrador, le ves el provocador, pero no le ves el... Por hablar
Yo creo que él fue un niño muy miedoso en la infancia, muy miedoso. O sea, cuando cuenta su experiencia en Orio, ¿no?, al lado del matadero, todo lo que eso le impresionó, el hecho de en la playa de Orio aprovechar los huecos que dejaban en la arena cuando venían a cargar los carros con arena, dejaban un hueco y él tendía a refugiarse en el interior de ese hueco y mirar desde allí y sentirse protegido, mirar el cielo. Todo Jorge Oteiza está ya en esa imagen primordial. La de la avestruz. Sí, su primer relato que dice lo escribe en la mili, cuando él además está, también es una ventana, se llama la piscina del cielo, y él sueña con zambullirse en ese cielo. Yo creo que lo dejamos con esa imagen. Mañana hay una invitación a subir al cielo o mirar al cielo con Jorge Oteiza a las 8 de la tarde en ese viaje a la luna final que haremos. Agradecer vivamente la presencia de Víctor, que yo creo ha completado la proyección, que ha sido un gran regalo, y la presencia de todos vosotros también. Hasta mañana.